hablando que entonces de los pecadores, de los dos que se crucificaron con él, uno pues ese mismo día, dice la Biblia que dijo que de cierto estarás conmigo en el paraíso. Según la Biblia, el pecador se convierte en hijo de Dios cuando cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón, porque eso es que dice, más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios, que somos nosotros. El bautismo no tiene poder para perdonar pecados tampoco. O sea, no podemos pensar que por el bautismo no se van a perdonar nuestros pecados. Dice, tanto la persistente exhortación de Juan el Bautista hacia la multitud en Mateo 3:2 y Lucas 3:3, como el poderoso llamamiento de Pedro a los judíos frente al aposento alto en Hechos 2:38, el énfasis no era el bautismo en agua, sino arrepentimiento y confesión de pecado. El bautismo era la manifestación extrema de un cambio radical en el interior del ser humano. El perdón de los pecados es un acto divino otorgado por la gracia, la respuesta de la fe en el creyente. O sea, Juan llamaba a la gente para que se bautizaran de sus pecados en el nombre del Señor, de Dios, Jehová Dios, ¿ves? Porque todavía él no sabía que Jesús era el Mesías, hasta tanto él lo bautizó. Pero acuérdense, Juan murió primero que Jesús. Él no pudo ver la crucifixión y él murió primero. Pero entonces, cuando Pedro está bautizando a la gente, le dice, nosotros nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Juan los bautizaba en el nombre de Jehová Dios. Pedro los bautizaba en el nombre de Jesucristo. ¿Ves? Nosotros, cuando bautizamos en el nombre del Padre, Jehová Dios, en el nombre del Hijo, Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo, que es el que Jesús dejó para nosotros. Un solo Dios en tres diferentes personas. El que no entienda esto, porque hay gente que se confunde, pero es un solo Dios. Él es Dios y Él hace como es. Yo antes de empezar, yo pensaba que, como estábamos hablando la otra vez, que Dios era Jesús, como que en el sentido de que no sabía que era el Hijo de Dios. Yo pensaba que, yo sé que los tres son uno mismo, sí, pero como que no entendía esa parte de que Dios mandó a su Hijo a la tierra y que yo pensaba que Dios era el mismo. Porque cuando nosotros estamos, por eso cuando hablamos de cada uno de los tres, que es uno, tenemos que saber cómo hablamos de él, porque podemos decir, no porque Dios murió en la cruz del Calvario, no, Dios no murió en la cruz del Calvario, fue Jesús. No porque Jesús se fue, pero entonces Dios es el Espíritu Santo, sí, es el Espíritu Santo, pero Jesús dijo, yo me voy, pero yo me tengo que ir, porque si yo no me voy, la presencia de mi Espíritu no puede estar con vosotros. Es necesario que yo me vaya. ¿Cómo él se iba a ir? En el sacrificio. Él tenía que hacer el sacrificio para que nosotros tuviéramos perdón. Porque si vamos atrás a Génesis, cuando el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, que fue Adán, Adán falló. Entonces Adán perdió la bendición de que podíamos ser eternos, sin morir. Entonces al él perderla, con el enemigo de las almas la pierde. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? El plan de Dios dice, yo no puedo escoger ningún hombre para que sea sacrificado por el perdón de pecados de nadie. Tiene que, entonces el planificó que él mismo. Entonces, por eso cuando hablamos tenemos que hablar de cada personaje de cada persona en su lugar. O sea, yo no puedo decir no, que Dios por eso en la cruz. Por eso el nacimiento fue, que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento sin pecado. También sin pecado. Que eso fue otra parte. Que por eso entonces. Que por eso es que Dios, el Señor tuvo. No tiene pecado. Sí, no tiene pecado, pero eso es que el Señor tuvo que enviar al ángel a explicarle a José. También. Porque si no, José se iba a sentir bien. Mi novia que me voy a casar me falló. Porque como ella está en cita si yo no he tenido relaciones con ella. Ay, no. Entonces, si él decía que ella estaba en cita y no tenía relaciones
con él y la gente se daban de cuenta, la iban a apedrear y la iban a matar. Pero la Biblia dice, si uno va a las profecías más atrás, que él tenía que nacer de una mujer virgen. Por eso es que lo que iba a conseguir que sin pecado, de una mujer virgen que no había tenido relaciones. Y entonces ella misma decía, pero ¿cómo es esto? Que yo voy a dar a luz un niño. Entonces, es que uno se tiene que poner en ese momento, ese lugar. Para ella fue algo difícil, porque ella decía, wow. Y entonces ahora mi comprometido, ¿qué va a decir de mí? Pero como Dios preparó todo, para que todo fuera cayendo en su lugar y pudo permitir que un ángel le hablara y que un ángel le hablara a José. Que fue el mismo que ella vio. Que fue el mismo, exacto. Entonces otra cosa fue, exacto, que llega entonces ella va donde su Elizabeth. Elizabeth es la familiar de ella, de María, no me acuerdo ahora bien, la palabra es la que nos dice, creo que es la tía. Sí. Pero entonces la tía llevaba años de años madura y todavía no podía dar a luz porque era estéril. Entonces el Señor permite que su esposo, cuando tenga su relación con su esposa, que era mayor, que ella caiga encinta, y entonces el Señor ya estaba viejo, no lo iba a creer, pero era un sacerdote del templo, y entonces Dios tuvo que enviar un ángel a decirle a él que iba a tener un hijo, su esposa, y él como no lo creía, tampoco como que se quedó. Entonces le dijo, pues ¿sabes qué? Tú no vas a hablar hasta que tu hijo nazca. Cuando él sale del templo no puede hablar, se le fue, él habla. Y entonces no habló hasta que el hijo nació. Pero antes del hijo nacer, vemos que María va a visitarla, porque el Señor le dijo, vete a casa de María, ¿verdad? Para que no vean que estaba creciendo su barriga, estaban los cambios. Y dice que cuando ella entra en casa de Elizabeth, ¿qué sucede? El niño que está en el vientre de ella brinca, porque recibe la presencia del Espíritu Santo ese bebé. Y al recibir la presencia del Espíritu Santo, obra en su mamá, y la mamá dice, wow, María, el niño que tiene, santo el niño que tiene en tu vientre. Digo Elizabeth. Elizabeth. Okay. Vamos a buscarlo en la Biblia. ¿Y a quién le dijeron que no hablara? Al esposo de Elizabeth. Okay. Vamos a ir al libro de Lucas para que ustedes entiendan esta historia. Por eso esa es la razón por la que Jesús era santo, ¿ves? No tenía pecado. Okay. Porque nació de una mujer virgen y Dios puso en su vientre a Jesús, ¿ves? Jesús. Vamos a ir aquí, ya no salimos de... ¿Cuál es? Lucas. Lucas capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas, ahí está todo lo que estamos hablando. Esto es bueno, que esto es bueno, nos educamos. De Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, Lucas 1:5. ¿Tú no tienes la Biblia? No. Pero está bien, escucha. Sí, Trata de bajar un texto de la Biblia en tu celular. ¿Está acá? Sí. Lucas 1:5. ¿Primera de Lucas? No, Lucas es 1. Lucas no tiene primera. Evangelio según San Lucas. Lucas 1:5. Pues dice que hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas, o sea, que eran personas justas delante del Señor. Pero no tenían hijos, dice, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada, o sea, que ya ella no estaba en los tiempos de la mujer, y ella estaba de edad avanzada, que era bien difícil que ella que quedara preñada, porque usted sabe que llega un tiempo en la mujer que los síntomas del periodo se van.
desaparecen y ya no. Pero entonces, porque así es que los óvulos entonces que se encuentran y ahí es que nacen los niños. Entonces, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, porque es una hora que iban al templo a orar. Y se apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar, donde él estaba. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió un temor. O sea, que de momento usted ve un ángel al lado suyo, usted se va a paniquear, como decimos nosotros acá. Usted no sabe ni qué es esto, qué pasó aquí. Pero entonces, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, parece que él estaba orando que quería tener un hijo, una descendencia. Tendrá gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjate que se lo dijo. Que es Elizabeth. Elizabeth. Okay. Y hará de muchos de los hijos de Israel que se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. O sea, tendrá unción como Elías. Para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes y de la prudencia de los justos, para preparar al Señor su pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer está de edad avanzada. O sea, estaba pidiendo un hijo, pero estaba como dudando. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea que él tuvo que esperar 9 meses. Eso fue la consecuencia, ¿no? Sin hablar, por no creer. Por lo menos lo dejaron vivo. Es otra cosa. Y entonces el pueblo estaba esperando a Zacarías y se entrañaba de que él se demoraba dentro del santuario, pero cuando salió no podía hablar, y entonces la gente no lo comprendía, porque imagínense, de momento usted ya mayor no puede hablar. ¿Cómo usted va a hablar con señales que tampoco ha practicado señales? ¿Entiende? Entonces pues se volvió la gente, pero ¿qué le pasó a este hombre? Pero dice que después de aquellos días consiguió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, que entonces pudo hablar cuando el niño nace. Anunció entonces ahora el nacimiento de Jesús. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, en el 6º mes de ese año, llamado Nazaret, a una mujer quien virgen, desposada con un varón que se llamaba José. O sea, desposada es que se iban a casar. De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Por eso es que la Iglesia Católica dice Virgen María, pero ya ella no es virgen. Ella fue virgen, pero después ya tuvo su esposo, ya no es virgen. ¿Sabes? La gente, pues, la Virgen María no puede salvar a nadie, ni hace milagros. ¿Sabes? Él entrando, el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Porque este ángel me saluda de esta manera. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, el Señor le dio los nombres de cada niño. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Señor de Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco todavía, o sea, no he tenido relaciones con ningún hombre. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea, ella está, como quien dice,
Ya lleva 6 meses adelantado de María. de María. Porque nada hay imposible para Dios, le dice el ángel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, ¿qué pasa? En aquellos días, levantándose María, fue deprisa al monte, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el niño fue lleno del Espíritu Santo. Y a la misma vez su mamá. Y entonces, ¿qué sucedió? Ella exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, el Espíritu Santo le está revelando. Por eso nosotros necesitamos la presencia de su Espíritu. Porque Él nos revela, nos va a cuidar, nos va a ayudar, nos va a enseñar quién es de Dios y quién no es de Dios. Si ustedes están llenos del Espíritu Santo y yo no soy de Dios y estoy aquí frente a ustedes se van a dar cuenta porque tienen la presencia del Espíritu Santo en ustedes. Y si aquí entra alguien que no es de Dios, el Señor nos muestra, nos va a mostrar que no es de Dios a nosotros. Por la presencia de su Espíritu. Porque por eso es que tenemos que tener la presencia. Todos estos acontecimientos pasaron ahí en la palabra. Y por eso nosotros necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Importante. Ver importante. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a enseñar. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Tenemos que fortalecer el alma que está dentro de este cuerpo. Que lo que come es Biblia, oración y ayuno. Y nosotros comemos bistec, chuletas y pollo. Fíjate. Y esto es lo que está hablando aquí del bautismo, que no hace que nosotros seamos hijos de Dios. Y el bautismo no tiene poder para perdonar pecados, sino solamente la sangre de Cristo. El bautismo no determina con las tentaciones y las pruebas, tampoco. Entonces nos habla un ejemplo de una hermana sincera, ingenua, dijo al ser que interrogaba cuando la razón por la que quería ser bautizada. Yo espero que después de mi bautismo ni el diablo ni la carne me sigan tentando, pero es que ella no puede pensar en eso. Para demostrar cuán equivocada estaba, porque recordar las tentaciones de Jesús tuvieron lugar precisamente después que él fue bautizado. O sea, después que Jesús se bautizó, dice la palabra, y usted puede ir a Mateo 4:1, que entonces el Señor fue al desierto a orar y a ayunar, que él fuera ahí a buscar la presencia, a llenarse de Dios. Dice que estuvo 40 días en ayuno. 40 días en ayuno tuvo Jesús como hombre. En Puerto Rico el hermano Gigi Ávila creo que lo llegó a los 40 días. Por Él eso se es que murió, ¿verdad? murió, sí, por eso es que Dios lo usaba poderosamente. Gigi Ávila. ¿Y de qué se murió? De mayor, de viejito. Pasó 40 días sin comer. Sí. Él lo hizo, le pidió a Dios que le diera la fuerza, él lo hizo. Y cuando terminó, Dios lo comenzó a usar tan poderosamente que lo conoce. A lo mejor pues, tú no habías nacido, lo más seguro, por eso estabas pequeña, no lo conocías. Yo creo que ya Eso, yo estaba viendo la historia de él. Y él era fisiculturista antes de también, convertirse. sí. Y tú te pones a pensar, son gente que comen 6 veces al día y después Tienen que alimentarse bien, Sí. hacer ejercicio. Sí, él llegó a ser campeón fisiculturista, sí, creo que Mister Mundo, pero Dios lo tocó, se convierte, Dios, y Dios lo usó poderosamente. Yo iba a la campaña de él, yo lo conocí personalmente a él, yo le prediqué en un sitio que él estaba encargado en Camuy, que es de eso de Gigi Ávila, donde que hay una emisora de televisión. Él me invitó a predicar allí. Era una persona bien humilde. O sea, yo era un muchacho, él era un señor mayor. Pero él tenía una unción de Dios, que cuando él oraba por la gente,
En las campañas que yo fui, vamos a poner que traían los paralíticos en sillón de ruedas, Dios los levantaba. El que estuviera en muleta, soltaba las muletas. Gente casi muriéndose, Dios lo restauraba. Y las muelas de la boca, él oraba para que Dios te platificara las muelas, las caries que tú tuvieras. Si tenías muelas rotas y tú creías en fe, y él oraba por eso cuando estaban las multitudes, está hablando de multitud de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 gente, 20.000 gente. Sí. Y él oraba y los platificaba. ¿Y cómo se daban de cuenta que Dios platificaba? Porque muchas de las platificaciones eran en forma de cruz, una cruz en oro, en la muela platificada, en la carie salían cruz en oro, diferentes cosas de la palabra salían en las personas, una cosa que la gente abría en la boca, eso estaba, se veía. ¿Cómo era que se llamaba la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo era que se llamaba la iglesia de él? No tenía iglesia, él pertenecía a una iglesia, él no era pastor, ¿No? no, él era evangelista, él era miembro de una congregación. Algunos programas la que daban, que Sí, él tenía, porque Dios lo ayudó a levantar una emisora de radio y después una emisora de televisión. En Camuy está eso. Que de no sé. Sí. Y entonces, fíjate que como Dios lo usaba de poder, porque él se metió duro con Dios. ¿Sabes? Y era un hombre que siempre estaba orando, ayunando, y se levantaba a las 3 de la mañana a orar por ahí para abajo hasta que saliera el sol. ¿Sabes? Y le metía de ayuno, si le metió 40, a veces le metía 4, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 10 días. Y otra cosa que cuando él también oraba, la gente que está en sobrepeso, grueso, iba gente gruesa, estaba hablando grueso, y él le decía a las hermanas, agárrense en la falda, y a los hermanos, agárrense los pantalones, vamos a orar, vengan los sobrepesos, vengan al frente que vamos a orar. Pero eso pasaba cientos. Cuando él oraba, la gente se rebajaba. O sea, eso de usar pastillas y cuantas cosas ahora y dieta, no, él oraba y al momento el que no se agarraba a la falda, el pantalón, se le caía. Y yo lo vi con mis ojos. Y lo subían a la gente así, las hermanas con las faldas así agarradas, y los hermanos con la de esto, y hacían así, el pantalón. Y ahí mismo, entonces lo subían, súbalo acá para que la gente vea, para que testifiquen, súbalo. El que viene en sillón de ruedas, súbalo acá. Y entonces en vez de empujarlo, empujaba el sillón de ruedas la gente. Y era gente que venía, no es que era, pero estamos hablando de mucha gente. Así era el poder de Dios sobre Guille Ávila. Yo tengo un recuerdo cuando era pequeñita, una iglesia, en aquel momento no tenía conocimiento, pero me imagino que era una persona así, que fue a la iglesia, lloró por personas que estaban enfermas y un señor que andaba con muletas, dicen que se levantó. Y yo me acuerdo cuando yo era niña, yo decía, ay, eso es mentira, yo creo en lo que yo veo, yo decía. Y que como yo no estaba ahí, yo no lo podía creer. Pero yo te digo porque yo estaba. Pero yo era una niñita, Sí, ¿sabes? yo No. estaba, yo tenía 20 y pico de años, yo estaba ahí, yo los vi y vi la gente, y entonces él iba a Sudamérica, a todos esos países. Él fue bien famoso. Y sí, y Dios lo usó mucho. Cuando él iba a Sudamérica, a todos esos pueblos, eran miles y miles de gente que venían a las campañas, y Dios sanando, libertando. Bueno, gente que tenían quistes, tú sabes lo que es un quiste, Sí. una cosa grande así, venían ahí con el quiste ahí, y ahí mismo le oraban. Qué bendición, ¿verdad? Imagínate la gente. Porque el Señor lo dijo, cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán, pero tenemos que meternos con Dios. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Yo eso lo he visto personalmente porque Dios me ha usado así, personalmente también. Cuando yo estaba en el campo misionero, Dios me usó de la misma manera, ¿entiendes? A mí personas que tenían quiste y oraban y al momento, gente un señor que no hablaba y era sordo mudo, al momento habló. Y no fue en culto, fue que fui a la casa a visitarlo. O sea, que no era un culto ahí que estaba, no, fui a la casa a visitarlo, a su esposa que era cristiana, a sus hijas, y él estaba ahí, y él dijo, no, él no lo oye, y él no habla.
Y vamos a orar. Yo creo que Dios lo puede sanar. Y oramos, y de momento él salió hablando y se volvió loco hablando y llorando y se estaba escuchándonos y a la misma vez hablaba las dos cosas. Y la esposa se volvió loca, se tiró llorando y se me tiraron encima a llorar encima de mí porque ellos, la forma de agradecimiento, que es el agradecimiento, ellos vieron que el instrumento en aquel momento que Dios me usó para eso. Trajeron un hombre que estaba moribundo y lo trajeron, tú has visto, yo lo he contado aquí, que lo trajeron, tú sabes cuando en las películas de África que matan a un animal y llevan uno acá con un palo y el animal ahí guindado, con las patas, así lo trajeron en una sábana. Y yo estaba predicando, eso fue en Guatemala, en una zona bien caliente, de esas bien, y lo trajeron así de unos callejones y lo cargaron. Yo me quedé mirando, predicando, y lo trajeron hasta el frente y dijeron: predicador, misionero, este hombre se va a morir. Lleva no sé cuánto que no come, pero flaco, que estaba la carne en el hueso. Mira, no sé cuántos días sin comer, ya está para morirse, hasta que oren. Oramos, no pasó nada ahí, oramos, ¿verdad? Se lo llevaron. No sabemos qué pasó. Al otro día, estábamos de nuevo en la campaña cuando veo un hombre que viene adelante caminando y como 40 personas detrás, de todo el barrio donde él vivía. Fue el hombre que trajeron cargado que se iba a morir. Dicen que cuando, testifican que cuando lo llevaron a la casa, él dijo: tengo hambre. Y pegó a comer y sopa y aquello, y hicieron cuantas cosas y siguió comiendo. Y dijo: tengo que ir para allá a decirle al predicador que Dios me sanó. Y cuando la gente lo vio del barrio, que sabían que se estaba muriendo, ¿qué te pasó? No, un predicador ahí de Puerto Rico que está predicando allá arriba, Dios lo usó y me sanó. Nosotros queremos conocerlo, queremos. Y entraron 40 personas, más de 40 gente, y se convirtieron a Cristo toda esa gente en esa campaña. Porque eso es lo que hace el Señor, pero nosotros tenemos que creer en Él. Que, pues, por eso en la vida el Señor me ha dado tantas bendiciones que por eso yo digo, puedo estar tumbado en el piso, pero no lo dejo. Porque yo he visto lo que dice la palabra. Lo he visto con mis ojos. He visto sanar el SIDA. Gente con SIDA moribundo, que yo la he testificado aquí. Tú no la has escuchado, pero nosotros trabajamos en un centro de rehabilitación de adictos y drogas de mujeres, mi esposa y yo, por 10 años en Puerto Rico. Y allí nos trajeron a esta muchacha, que la mamá le dijeron los médicos, ya se iba a morir, un poquito más alta que yo, pesaba más que 80 libras, la carne ya estaba pegada, tenía unas llagas, por donde se metían las agujas se le formaban unas llagas, como si fuera que la carne se dañó. Entonces eso fue allá adentro, casi se ve el hueso, casi. Aquí allá una cosa bien terrible. Y el doctor le dijo: se va a morir. Y usted la pueden tener aquí, porque ya yo separé la caja y separé la tierra donde la vamos a enterrar. Y yo: sí, tráigala, la trajo. Nosotros queríamos orar por ella, orar por ella, orar por ella, orar por ella. Pegó a comer, subió a 100 libras, 120, siguió subiendo. Se le sanaron las heridas, la piel pegó a como mejorarse y a sanarse. Se le quedó como si fuera una quema que se quemó, pero la piel subió. La llevaron al doctor y cuando hicieron las pruebas no tenía SIDA. Y el doctor dijo: ¿qué te dieron? ¿Qué es lo que te dieron? ¿Dónde es que tú estás? No, ellos allí oran por mí, ayunan y comemos lo que cocinen. Pero ella dijo: fue Dios el que la sanó. Porque eso es lo que hace el Señor. Por eso yo digo que la Biblia es clara, y lo que habla la palabra, si nosotros la vivimos, Dios se glorifica. Hoy en día no ocurren tantos milagros también porque la gente no cree. Hay que creer, hay que tener fe que creo. No estoy sano, creo que me sanó. No estoy sano, sí me sanó. O sea, confesar, pero si confesamos, yo estoy enfermo, estoy así, estás diciéndolo tú mismo con tus labios, lo que tú confesares con tu boca, eso por eso dicen que la palabra tiene poder.
La palabra tiene poder. Por eso, si lo que yo digo de mí por mis labios es lo que va a pasar. Sí, pero te digo, no, me dijeron que tú estás casi muriendo, chachos. Eso te dijeron, yo estoy saludable y estoy sano. Aunque te ves, aunque tú estés ahí. Yo estoy saludable y estoy sano. Creyendo. Oraron por mí y yo estoy saludable. Dios me sanó. Si el Señor te quiere llevar, pues amén, pero te llevó. Pero si no, Él te va a sanar, entonces es un testimonio que tú vas a usar para que otras vidas vengan a los pies de Cristo. Porque eso es lo que hace Dios. Pero tenemos que creer en fe. Y esto es, yo lo he vivido en mi propia carne. Lo que yo hablo, yo lo he vivido en mi propia carne. Que ustedes no me conocen, pero la gente que me conoce, aquí tampoco me conocen mucho los hermanos de acá afuera. Me conocen sí de ciertos años, pero los hermanos que nos conocen, a mi esposa, a nosotros de tiempo atrás, saben quiénes somos nosotros en el Señor y cómo nosotros nos entregamos a la obra de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Yo le digo al Señor a veces, yo estoy siendo un vago, porque no hago lo que hacía antes. Quizás llegué a un momento dado de pensar porque estaba un poco mayor de edad, pero el Señor no, con el Señor no hay edades, ¿entiendes? Por eso fue que el propio me jaló las orejas, me las jaló y me dijo, vete a hacer esta obra. Y si yo no hago lo que Él me dice, algo me podía pasar. Me podía morir, pero no es que Él me va a matar, sino que me dice, pues, tú no quieres hacer las cosas, pues, vente, ya no quieres trabajar para donde mí, pues vente, ¿qué vas a hacer ahí? Y me lleva, un ejemplo. Pero entonces, si yo hago lo que Él me dice, ¿qué Él va a hacer? Él me va a seguir dando fuerza, más fortaleza y más fuerza hasta que Él sea que se glorifique. ¿Entiendes? Por eso es que ustedes que están jóvenes tienen toda una vida por delante para hacer la obra de Dios. En esto no hay edades. Ni excusa. Exacto. Y esto es lo que hace el Señor con su palabra. Si nosotros creemos esto, nosotros somos una iglesia pequeña, pero somos una iglesia de poder. Porque la iglesia más grande tiene su poder, pero nosotros también tenemos el mismo poder. Porque tenemos la presencia de Dios igual que ellos. ¿Entiendes? Y esto no es por multitud. Esto es por gente que sean fieles y obedientes a la palabra. Sí, porque puede estar lleno de personas que vienen Pues, por que van porque- decir creo en Dios. Por decir creo en Dios, por ir el domingo o el Por miércoles. compromiso. Ajá. Estoy comprometido, por ir pues, para que no digan, o para que mi familiar no diga, por ir pues porque me siento allí, me siento agradable, me tratan bien, siempre tienen actividades, estoy en las actividades. No, esto no es asunto de esto es asunto de buscar a Dios, meterse con Dios. Porque podemos hacer actividades aquí, esto se llena, hacer actividades, hay gente, y le formamos, como dice, actividades allá atrás, porque allá atrás hay cancha, hay cosas para nenes. Pero esto no es asunto de hacer actividades para que la gente venga a llenarse de lo que no es de Dios, sino, compartir humanamente hablando, pero no. Nosotros lo que queremos es gente que venga a buscarle a Dios, que se busquen y que sean salvos. Porque eso es lo que viene el Señor a buscar, una iglesia que sea saludable en el espíritu. Y eso es lo que nosotros tratamos de predicar a ustedes, que busquen la presencia del Señor. Porque cuando usted busca la presencia del Señor, usted pone primero a Dios antes de todas las cosas. Y cuando tú pones primero a Dios, a ti no te hace falta nada. Nada te va a hacer falta. Porque tú pones a Dios primero. Dios primero, Dios segundo, Dios tercero. La Biblia establece que el que no deja padre, madre, hijo, por causa de Cristo, no heredará el reino de Dios. Esta es la palabra. El que no deje padre, madre, hijo, por causa de Cristo, no va a heredar el reino de Dios. Imagínate
como el Señor quiere que nosotros le sirvamos. ¿Por qué? Porque si tú le sirves a Dios, tú no vas a dejar a tu madre, tú no vas a dejar a tu padre, ni tú vas a dejar a tus hijos, porque tú estás buscando de Dios. Y al buscar de Dios, a la misma vez, todo el vínculo familiar comienza a buscar de Dios. Y Dios comienza a tocar, Dios comienza a salvar, y Dios comienza a restaurar, y Dios comienza a libertar. Así es que Dios trabaja, así es que logra. Y esto es una grande bendición servirle al Señor. Es algo maravilloso, por eso yo siempre estoy hablando, hoy es un día especial. Cada día es un día especial, porque esto es un día diferente. Y en nosotros, pues, bautizarnos en las aguas, lo que nos va a ayudar es a subir otro escalón más en el Señor y acercarnos más a Dios. Porque cuando tú haces y si eres obediente a tu palabra, a su palabra, Dios te va a ir bendiciendo. El bautismo no beneficia a los muertos. Bautizarse por los muertos es inútil. O sea, había gente que se bautizaban por los muertos. Eso es algo erróneo. Y el muerto está. El muerto está. No hay que lo traiga para atrás, porque ya está muerto. ¿Sabes? Cada persona, pues uno no puede explicarle a la gente cómo ellos sentirse con sus, ¿sabes?, familiares muertos, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que reconocer que ya murieron, ¿sabes? Ya pasaron de una etapa de muerte, de vida a muerte, ya no están. Y no los vamos a poder resucitar, porque ya murieron. ¿Sabes? Y el único que resucitó fue Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar el día que el Señor llame a su iglesia primero. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser transformados. No resucitados, transformados. En un cuerpo vivificado. Vamos a hacer así. ¿Y qué sucede? La gente, pues, a veces hay gente que está, no, que yo vamos a bautizar en cuestión de los muertos, no. Por eso es que eso no le agrada a Dios, de la gente, del bautismo de los muertos. Por eso dice en el número 2, el bautismo por los muertos es una práctica equivocada de los mormones. La iglesia de los mormones, usted lo ha escuchado, que los mormones, que ellos andan en bicicleta, ellos tienen esta creencia. Camisa blanca, sí. Ya no se ven, yo no los veo aquí casi, no sé, ya hace tiempo que yo no los veo. En Puerto Rico se ve mucho, en Sudamérica ellos están mucho, pero ya casi no se ven. Pero ellos practican esto, por eso es que dicen los santos de los últimos días. Pero ellos no son los santos de los últimos días, somos nosotros los que le servimos al Señor. El bautismo en agua es distinto del discipulado. Todo discípulo consciente de la salvación debe ser bautizado. Muchos nacieron en los hogares católicos, se les aplicó el bautismo infantil. ¿Algunos de ustedes los bautizaron en la iglesia católica? Todos. Los bautizaron pequeñitos que no sabían, bebé. Mis papás tienen fotos, Sí. yo pequeñita. Y tu bebé. Todos Y vestidos de Eduardo, bebé, te blanco. bautizaron, bebé, y no te Me acuerdas. imagino que Por eso, no te acuerdas porque eras un bebé. Yo lo sé porque vi la foto, pero Exacto. de qué me voy a acordar. Sí, Por sí. eso, nadie se acuerda del bautismo porque hemos sido bebés, niños. Y entonces, ¿qué recordatorio tenemos? Ahora, cuando tú te bautizas, porque para tú bautizarte, tú tienes que reconocer los pequeños. que tú estabas caminando mal. Y al tú reconocer que estabas caminando mal, cuando tú te bautizas, tú reconoces y se te explica por qué te bautiza. El nene no sabe lo que nosotros hacemos en la palabra, como dice la palabra, porque decían traer los niños al Señor, se los presentaban. O sea, cuando un bebé nace, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos un servicio, en vez del servicio, que está el servicio, para en un momento dado traemos los niños y se los presentamos al Señor. Pero hacemos que leemos una palabra y hacemos que los padres se comprometan delante de Dios y los testigos que vienen siendo, como dice el compay, la comay, como uno dice antes, que fueron los que fueron a bautizar el bebé, hicieron un party ese día y nosotros ni cuenta nos dimos del party.
de lo que hicieron. Una fiestita, no sé, la fiestecita que pudieron haber Si hecho. se acuerdan que cogió un bioncito de 10, le hacían un lacito. Hacía un lacito, el bautismo, ¿sí? Hasta tabaquito fumaban, yo creo. Después, entonces, pero ahora, entonces nosotros lo que hacemos, traemos, viene el papá, viene su mamá, vienen los testigos, los testigos que son, ¿para qué son los testigos? No es que es padrino y madrina, los testigos son para cuando uno le dice a los padres, tú te comprometes como padre y madre a instruir este niño en el camino del Señor. Y los padres tienen que decir sí o no, aunque lo dicen sí. Tú te comprometes a encaminarlo al camino del Señor. Sí. Tú comprometes que este niño crezca. Sí. Y a los padrinos dicen, ustedes se comprometen en caso de que ellos fallen. Ustedes se comprometen con este niño a traerlo a la casa del Señor. Se comprometen a que crezca en la casa del Señor. O sea, y están diciendo, es como cuando se casan. Tú te comprometes con esto, y nos comprometemos hasta que la muerte nos separe entre la enfermedad, que aquello, lo otro. Y después, la gente a veces coge uno por un lado y otro para otro. ¿Me fijas? Pero entonces tú te estás comprometiendo delante de Dios. Y estás reconociendo ese niño. Entonces, cuando ese niño crece, que llega a una edad de 10, 12 años, que sabe lo bueno y lo malo, entonces uno le da también las clases para que sean, que es lo que vamos a entrar ya mismo, que dicen candidatos al bautismo. O sea, son candidatos al bautismo. ¿Y a partir de qué fecha pueden ser bautizados? ¿Ah? ¿A partir de qué edad son bautizados? Cuando un niño ya sabe lo bueno y lo malo, no podemos decir edad, porque puede ser que sea un niño bien desarrollado en la familia, que usted sabe que hay unos niños que se crían con personas adultas. Yo digo, Y esos niños como que tienen como un desarrollo mayor que otros, que no son como otros, que son más grandes y son más niños. Mi ¿Eh? cuñada es así, ella jamás se crió con nosotros. corrígeme si estoy bien o mal. Ajá. Pienso yo que es cuando el niño como que ya tiene la capacidad de decir como que mira, ya yo me quiero bautizar porque sé lo que significa y sé lo que... Sí, porque ¿Sabe? al tú educarlo en el camino del Señor, él va aprendiendo de la palabra y llega un momento dado que de ellos mismos sale. sabe. Ajá, Eh, nace. Mire, pastor, yo quisiera tomar las clases de bautismo. Es como, O pastor, y pasan también a veces, yo quiero aceptar a Cristo. es como ahora que estamos cogiendo estas clases, si yo hubiese sabido esto, si yo tuviese la voz de decirle, mira, yo no me quiero bautizar de esa forma, quiero bautizarme de esta forma, pues lo hubiese hecho de esta forma, ¿ves? Pero como éramos bebés, No como sabíamos. todos, no sabíamos Okay. qué era el bautizo o el significado del bautismo. Exacto, porque ese niño no tiene pecado. Hasta antes de esta clase, Nació como tú dices, nace en pecado. Ya te me pasé. tranquilo, Pero, no, tranquilo, no queremos pasarnos. Pero no tiene pecado. Y entonces, como no tiene pecado, no sabe por qué me están bautizando. Yo pensé que bautizar era cuando tú nacías, entonces decía, bueno, si yo estoy Es que- bautizada. es como Yo no sabía que existía otro tipo. antes de yo conocer lo que era el significado que establece la Yo Biblia, dije, ya te cumplí el tiempo. No me va a buscar, pero yo me vine para acá. antes de yo leer el significado real del bautismo que está en la Biblia, yo pensaba que el bautismo era una costumbre, Bueno, es como que dice una costumbre pero no lo es. Es como una creencia. una costumbre que es como creencia, sí, pero es una costumbre Pero no es bueno, porque Bueno, lo que pasa es que ellos no tienen conocimiento, todas esas cosas suceden. Los padres, por ejemplo, mis papás no tenían conocimiento de que yo tenía que bautizarme grande. Nosotros bautizamos a la niña pequeñita. Pero Amén. por eso mismo. por el desconocimiento. Yo pasé.